Un cordial saludo para todos, hermanos, especialmente en esta mañana a las familias que están conectadas a través de la plataforma de Zoom, también a todos los que están en Facebook y nos siguen por YouTube también. Decirles, hermanos, que seguimos orando para que el Señor continúe haciendo la obra en cada uno de nosotros a través de su palabra. Estos días que han sido días tan convulsionados, ¿no? A través de la protesta social de la cual todos somos testigos, a través de cómo siguen subiendo las cifras de muertos por coronavirus, en fin, toda esa convulsión que atravesamos en Colombia. Yo creo que es una excelente oportunidad dentro de las circunstancias que se ven oscuras para nosotros usarlas de manera positiva. ¿Qué quiero decir? Poder usar todas estas circunstancias para dar algunas enseñanzas objetivas a nuestros hijos. Y si usted no tiene hijos, pues a sus nietos, a sus sobrinos, a sus familiares, ¿no? Llámense niños, adolescentes y por qué no, si ya están mayorcitos. Entonces aprovechar todas estas circunstancias para usarlas de manera positiva y clavar en el corazón de ellos, en la mente de ellos, los principios por los cuales caminamos o nos regimos los hijos de Dios, ¿sí? Y se pueden aprovechar para establecer un diálogo, preguntarles qué opinan de lo que está pasando y también conversar al respecto, aunque a veces se generan debates, ¿no? Sobre todo los más mayorcitos. Yo tengo dos hijos, uno de 18 años que es Juan Esteban y el otro que va detrás de 13, José. Y utilizamos estas circunstancias para hablar, y yo escucharlos y ellos escuchar también la posición de nosotros al respecto. Y es bueno que esa posición se asuma desde el hogar como cristianos, no para condenar, no para satanizar lo que está pasando, sino para orientar de manera correcta la mente y el corazón de nuestros hijos. Por eso hoy quiero compartir con ustedes este tema que me parece que, aunque ya se ha hecho, es un tema que no pasa de moda y hoy más que nunca recobra vigencia en nuestros días. Como les dije, estos momentos que son tan difíciles, tan convulsionados para nuestro país. Entonces, usarlo de manera positiva, y es precisamente hablar acerca de la formación espiritual de nuestros hijos. Muchas de las cosas que están pasando en Colombia y en el mundo entero se debe precisamente a eso, a la deficiente formación. Esa palabra formación significa dar forma, dar forma. Entonces hay una deficiente formación en la sociedad actual y estamos buscando responsables de nuestra irresponsabilidad. Estamos buscando a quién echarle la culpa de nuestra irresponsabilidad. A veces decimos que es culpa de los colegios, que no están enseñando bien. La ley a Israel. No, señor. Allá en Éxodo capítulo 20, el Señor da la ley para el pueblo de Moisés. Perdón, para el pueblo de Israel, a través de Moisés. Y él se la dio, se la repitió, y esta nación, habiendo visto los grandes milagros, prodigios, la misericordia, el poder de Dios, dudan al final de eso. Por eso allá en Números capítulo 14, cuando Moisés envía a los espías a mirar la tierra que Dios les había prometido que les iba a dar, esa tierra que produce leche y miel. Los espías llegaron con un informe desastroso, negativo, diciendo: vimos gigantes de allá, de eso de la familia de Aná, gigantes que nos van a tragar vivos, tienen unos ejércitos acorazados muy fuertes, nos van a destruir, vamos a sucumbir, vamos a morir en el intento. Y dudaron del poder de Dios después de que Dios los sacó de esclavitud de Egipto, que les abrió el mar, que les dio de comer en el desierto, que los mantuvo.
todavía dudaban o dudaron de la capacidad de Dios para entregarle a sus enemigos. A raíz de eso, Dios se, siente, digamos, de alguna manera, no lo va a poner en concepto humano, sino rabia, ira, porque viendo lo que había hecho con esta nación, todavía dudaban de que él tenía el poder de entregarles esa tierra, y toma una decisión contundente, ¿no? Y Moisés la transmite al pueblo, y es que todos los mayores de 20 años para arriba, que murmuraron contra Dios, caerían en el desierto, y los puso a andar 40 años más por ese desierto. Entonces aquí en este capítulo está entrando esa nueva generación, porque ya los viejos murieron, la generación pasada murió, y Moisés toma la decisión aquí, guiado por el Señor, de repetirles estas palabras nuevamente, para que esa generación joven se preparara espiritualmente para recibir las bendiciones que Dios le daría. Y por eso es importante esta situación para nosotros analizarla. Hermanos, aquí Moisés le dice, estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Hoy muchas generaciones le están echando la culpa a las generaciones pasadas de la desgracia que vive Colombia. Algunos están diciendo, es culpa de ustedes que montaron a estos gobernantes que tenemos. No se equivoquen. Es culpa precisamente de la falta de la preparación espiritual de las nuevas generaciones. Y si nosotros no nos preocupamos como iglesia, como hijos de Dios, para formar espiritualmente a nuestros hijos, se acercan más desgracias y más cosas difíciles para nuestra nación y el mundo entero. Por eso aquí Él está preparando a esa nueva generación para que ellos pongan en práctica los principios de la palabra de Dios en sus vidas. Y dice allí, para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, o sea, para que tengan una buena vida. La única manera de nosotros tener una vida buena como familia con nuestros hijos es a través de la formación espiritual, la preparación para que ellos se enfrenten a un mundo sin valores, sin principios, y su vida pueda ser una vida buena, que puedan disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para ellos. Entonces, al respecto, hermano, la responsabilidad de la formación espiritual de los hijos es tarea de nosotros los padres. No es tarea del colegio, no es tarea de la iglesia, no es de la universidad. Es responsabilidad de nosotros. Quiero pedirle al hermano Diego para que abra su micrófono y me lea Efesios capítulo 6, versículo 4, que habla como un puntillazo acerca del arranque del tema de hoy. ¿Qué dice Efesios 6:4, hermano Diego? Buenos días, hermanos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino críanlos en disciplina y amonestación del Señor. Muy bien. Esa es enseñanza para la iglesia, ¿no? Porque algunos dirán, no, eso fue en el tiempo pasado, en el Antiguo Testamento. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino dice, criadlos o formarlos. ¿De qué manera? ¿De qué manera tenemos que hacerlo? ¿Bajo? ¿Qué? ¿Criarlos qué? ¿De qué manera tenemos que criarlos? Bajo disciplina y amonestación del Señor. ¿Sí? Entonces de aquí aplica esta historia que estamos contando del Antiguo Testamento, contextualizándola para la iglesia y para nosotros en estos días, hermanos. Para nosotros en estos días. Entonces, los padres debemos formar espiritualmente a nuestros hijos, pero no de cualquier manera. La primera cosa que nos llama la atención de este pasaje, donde estamos en Deuteronomio capítulo 6, es lo que dice precisamente allí del versículos 5 y 6.
Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Escuchen bien, hablándole precisamente a la nación, al pueblo de Israel. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, escuchen bien, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Moisés hablándole a las familias, al pueblo, a las familias. Y es especialmente la responsabilidad que tenemos nosotros los adultos con relación de amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Entonces de aquí yo puedo decir, hermanos, que los padres forman espiritualmente a sus hijos a través del ejemplo. Porque lo que Moisés les estaba diciendo a ellos es, ustedes deben amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán hoy sobre tu corazón. Hermanos, no podemos hablar de formar espiritualmente a nuestros hijos si nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, no somos ejemplo. Tenemos que ser ejemplo para orientar, como les decía, a nuestros hijos y a los que no tienen hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a sus familiares y, ¿por qué no?, a las personas que tenemos a nuestro lado. Con el ejemplo. Hay un dicho que dice que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces nosotros los padres debemos ser los primeros en recibir el mensaje de la palabra y ponerlo por obra. Muchos papás le dicen a los hijos, deje la mentira, no sea mentiroso. Pero cuando van a buscarlo, tocan la puerta allá, le dice, hijo, dígales que no estoy, dígales que salí, mire. Enseñando a sus hijos la mentira y diciéndoles que no deben mentir, pero es el primer mentiroso. ¿Eh? Hijo, hay que pagarle a todo el mundo lo que uno debe. Y está reportado no solo en Data Crédito, sino que a cada santo le debe una vela, mire. ¿Ve? Eso dicen nuestros amigos católicos, ¿no? Que le deben a cada santo una vela. O pide fiado y no paga, mire. Y estamos enseñando que no se debe tener deudas y todo ese tipo de cosas. Entonces nosotros, hermanos, como adultos responsables ante la sociedad colombiana, ante este país, debemos ser con el ejemplo formadores espirituales de nuestros hijos. Y yo no quiero esta mañana que usted se sienta ofendido, ni más faltaba que se sienta agredido, sino es una reflexión acerca de lo que necesitan estas nuevas generaciones para enfrentar lo que tenemos por delante ahorita, hermanos. ¿Eh? Entonces los padres debemos ser los primeros en ponernos de modelo espiritual. Somos los primeros. El apóstol Pablo, hablando allí en Corinto, a la iglesia, a sus líderes de Corinto, dice estas palabras que están allí en ese capítulo 11, el versículo 1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Qué responsabilidad tan grande, ¿no? Qué responsabilidad tan grande. Él dice, imiten, ¿sí? Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. O sea, él se presentaba como ejemplo, como un líder al cual no le tenían señalamientos, sino que espiritualmente era un hombre maduro y le decían, así como imítenme a mí, así como yo imito a Cristo, mire. Entonces, mis hermanos, los primeros en ponernos de modelo espiritual somos nosotros. ¿Sí? Hablamos de los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero a veces nosotros mismos no damos muestras, evidencias de ser hijos de Dios. Y los hijos, por eso puse esa carita de esos niños allí que ustedes ven, ellos nos están mirando. Porque la juventud hoy necesita modelos que seguir. ¿Y qué mejor modelo que los padres para ellos? ¿Sí? Entonces nosotros, hermanos, con nuestro comportamiento, con nuestra vida, con nuestra actitud, debemos ser ejemplo para ellos.
Estos días, por eso le decía yo que es importante toda esta situación convulsionada a través del estallido social que hay, de la protesta social, para nosotros no satanizar la protesta, para nosotros no señalar esta situación, sino para conversar con nuestros hijos qué llevó a esta explosión social en el país. Y cuando terminan las marchas pacíficas, porque todas las luchas se han ganado en la calle, yo creo que ningún pastor, bueno, yo creo que habrá la excepción de algún pastor o líder espiritual de la iglesia, estaban de acuerdo con la reforma económica del país, porque eso era algo supremamente lesivo, dañino para las familias. Pero no estuvimos de acuerdo con esa situación y ya el gobierno desmontó eso, ya el gobierno inclusive despachó al ministro como buscó un chivo expiatorio y lo sacó. Pero después de eso están pasando situaciones que nosotros no estamos de acuerdo, de que le destruyan a la fuerza pública, los CAI, cuando esos son centros de atención que nos prestan ayuda a nosotros. ¿Por qué agredir a la fuerza pública si la desgracia de este país no es culpa de la policía ni el ejército? Ellos simplemente están tratando de poner orden y los que realmente son responsables no son ellos. O sea, entrar a la reflexión y hablar con nuestros hijos, a decirle por qué tenemos que destruirle el negocio a una persona que con mucho esfuerzo ha fabricado esto, por qué tenemos que dañar los buses, por qué vamos a quemar un bus cuando es el que nos presta el servicio a nosotros como ciudadanos. O sea, llamar a la reflexión y que ellos se den cuenta de que sí hay cosas que son positivas, pero hay cosas en las cuales nosotros no podemos estar de acuerdo. ¿Ve? En la iglesia hay de todos los sectores y nosotros debemos tener mucha sabiduría para relacionarnos, no dejarnos dividir por la política. Con nosotros está Abimael, con nosotros están otros miembros que hacen parte de la fuerza pública. ¿Por qué, en el caso mío, por qué debo agredir a Abimael? ¿O por qué debo agredir a otros militares que son creyentes, que son cristianos? Y decir que todos los policías son asesinos cuando no es cierto, no es verdad. Decir que la fuerza pública de Colombia, los que portan el uniforme militar, son asesinos, son sicarios. ¿Por qué esas palabras? ¿Por qué nosotros permitir que nuestros hijos los afecte y terminen odiando a los que no tienen ni deben odiar? ¿Por qué generar en nuestros hogares, no generar un lugar donde podamos formarlos y decirles y hablar con ellos de este tema para que ellos también vayan formando sus principios, sus valores y no se dejen llevar por esta marejada que quiere de alguna manera, y no estoy hablando de las protestas sociales, sino de ese grupo de bandas, de vándalos que quieren destruir nuestra nación, nuestro país. Entonces, se trata precisamente, ¿sí?, de que nosotros podamos hablar con ellos. Los padres debemos ser los primeros en conocer el estado espiritual de nuestros hijos y hablar con ellos al respecto. Como les digo, yo tengo 2 hijos y toda esta turbulencia de alguna manera tiende a afectarlos a ellos emocionalmente y a dejarse creer de todas las noticias que circulan por las redes sociales. Muchas de esas noticias son noticias que siembran odio, muchas de esas noticias quieren la anarquía, ¿sí? Proverbios capítulo 27, el verso 23 dice, sé diligente, o sea, preocúpate en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Y mira con cuidado por tus rebaños. O sea, nosotros somos los primeros en que debemos conocer el estado espiritual de nuestros hijos. Hemos hablado en la mesa y fuera de la mesa con Juanes. Y le decimos, mi amor, nosotros hemos conocido el país en circunstancias mucho más difíciles, mucho más adversas. Y siempre la clase política quiere aprovecharse unos de otros y quieren buscar chivos expiatorios. Estos días lo decía nuestra alcaldesa, con mucha razón lo decía. Los que están incitando al paro, o los que están incitando no al paro, sino al vandalismo, están sentados en sus casas y nuestros jóvenes como carne de cañón siendo lastimados, muchos de ellos asesinados. Entonces nosotros, hermanos, debemos ser ejemplo para ellos
¿En qué sentido? En el sentido de llamar a que nuestro papel como hijos de Dios es estar en el medio de los dos bandos para pacificarlos. Por eso en medio de este conflicto le toca necesariamente entrar a la iglesia a mediar en medio de la clase dirigente nacional y de los sindicatos, porque si no ellos van a estar como perros y gatos y no va a haber un acuerdo. Entonces siempre tiene que haber alguien en el medio, un referee, un árbitro, sin apasionamientos hacia un lado y hacia el otro, para que trate de calmar los ánimos. Y en el caso de nosotros, así no estuviéramos de acuerdo con la reforma tributaria, ya el gobierno dio pasos y se dijeron, vamos nuevamente a hacer un acuerdo nacional donde todos nos pongamos de acuerdo. Ya se obtuvieron los objetivos, ahora nosotros tenemos que entrar como pacificadores, no a echarle más candela. Hay papás que en este momento están incitando a sus hijos al odio y a la violencia. Y eso no debe ser así. Pongo de testigo al Señor si yo he incitado a mis hijos al odio o a la violencia. Hemos hablado de situaciones críticas, hemos hablado, debatido, conversado, pero siempre hemos llegado a puntos de acuerdo. Si es que el único que va a gobernar de manera justa, recta y transparente es Cristo en su reinado. De resto, porque los que nos gobiernan en su gran mayoría son impíos, no tienen a Dios en su corazón. Entonces, lo único que pueden dar es estas salidas, donde hay corrupción, donde hay violencia, donde hay todo este tipo de cosas. Pero que ellos tengan bien claro, con un pensamiento crítico, constructivo, pero que tengan bien claro que la violencia no es la solución, la violencia no es la salida en esto. Y si usted como padre no orienta a sus hijos así, sino que toma partido, hay algunos que se van a la extrema derecha a justificar las muertes y siembran en sus hijos ese sentimiento. Hay otros que se van a la izquierda a querer derrocar al presidente a punta de piedra y a punta de bomba molotov y a señalar a nuestros hermanos que están en la fuerza pública, los que están en la policía de asesinos. Hay padres que hacen esto, toman esa actitud. Entonces, ¿cómo vamos a formar espiritualmente si no estamos siendo ejemplo para nuestros hijos? De pacificar. Ahorita Colombia lo que necesita es pacificarse, tranquilizarse, con una mente fría y seguir construyendo un país. Hermanos, una casa dividida no prospera. El Señor lo dijo. Y si nosotros en la parte espiritual no nos unimos como familia y hallamos conversación, puntos de encuentro y oramos por Colombia, ahí sí, hermano, apague y vámonos. Porque si nosotros que somos los llamados a hacer luz en el mundo, le hacemos auge a las tinieblas, estamos llevados, ahí sí. Entonces mi llamado es a que los papás hoy, que están viéndonos, que están escuchando, sean ejemplo en la parte espiritual. Y cuando dice, sé el primero en conocer el estado de tus rebaños, es que hablen con sus hijos. Ustedes conocen el corazón de ellos y mira con cuidado por tus rebaños, es pastorelos y precisamente a través del ejemplo de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Pero también esa responsabilidad no es solo de carreta, sino que los padres forman espiritualmente a sus hijos a través de la enseñanza, a través de la enseñanza. Y aquí en ese pasaje de Deuteronomio capítulo 6, Moisés está llamando a los padres a no desfallecer en la enseñanza espiritual de sus hijos. Por eso dice ese capítulo, ese versículo 7, y la repetirás a tus hijos después de que usted se apropia de la palabra de Dios, que está convencido, después de que usted ya tiene esa convicción de que la palabra de Dios es viva, es eficaz, que es útil y la tiene en tu corazón, dice, la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Una de las cosas que nos llama la atención a nosotros de la cultura del pueblo de Israel, de los judíos, es que ellos todavía conservan estos principios, ¿sí? Conservan estos principios. Cuando ellos van al muro de los lamentos y también en sus casas, en algunas ceremonias,
usan algunos elementos que son significativos aquí, ¿sí? Cuando dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre sus ojos. Ellos usan unas cajitas negras van con piel para ellos sujetársela. Ellos le llaman a eso el tefilín o las filacterias y las usan en la cabeza y ellos allí ponen porciones de la palabra de Dios, especialmente de la ley. Y en el brazo izquierdo, se las amarran, porque es el brazo que llega al corazón. Lo que ellos quieren dar a entender a sus hijos es que la palabra de Dios tiene que estar en su mente y en su corazón. En su mente y en su corazón. ¿Sí? Y también en las puertas utilizan unas cositas allí que les puse en una puerta allí, que eso se llama el mezuzá, y es como un tubito donde ellos ahí depositan también textos de la palabra de Dios para permanentemente acordarse. Eso es en el aspecto ya del ritual judío, de cómo ellos enseñan a sus hijos para que la palabra de Dios no salga de su mente, de su corazón y en su hogar, en su casa. Pero en ese versículo 7 muestra la manera cómo nosotros podemos hacerlo hoy. Nosotros no tenemos que ponerle a ellos el tefilín o las filacterias, que es lo mismo, ni tener el mezuzá. Si usted quiere tenerlo, hágalo. Pero nosotros dice, y la repetirás a tus hijos. Entonces, la repetición es un buen momento para nosotros enseñar a nuestros hijos, ¿sí? Yo me acuerdo que Bexabé sacaba mucho tiempo, hoy todavía lo hace, ¿sí? Pero ella le repetía a Juan, le repetía versículos de la palabra, le cantaba la Biblia, le poníamos a escuchar, ¿sí? Coros y todo ese tipo de cosas. Es repitiendo y repitiendo, porque esto no es algo, hermanos, que queda permanentemente. Mire, hoy estamos hablando acerca de la formación espiritual y ya se ha hablado, ya se ha dicho, pero nosotros estamos repitiendo y repitiendo para que como padres asumamos esa responsabilidad, no le dejemos esa responsabilidad al colegio. Por allá algunos profesores diciendo, por favor, padres, colabórenos en la formación de los hijos. ¿Cómo así? Por favor, padres, colabórenos. Y esa es la responsabilidad nuestra. Eso no es del colegio privado, del colegio distrital, ¿sí? Colabórenos en eso, ¿sí? Muchos padres diciendo, mi hijo se perdió porque en la iglesia no le enseñan nada, diciendo. Mi hijo se perdió en el mundo porque en la iglesia no le enseñan nada, dicen. Hermanos, es responsabilidad nuestra, es en nuestro hogar, es la iglesia, el hogar nuestro es nuestra primera iglesia. Allí es donde formamos los principios y valores de nuestros hijos. Y yo quiero decirle a mis hijos y a los jóvenes que están ahí, ustedes tienen una responsabilidad delante de Dios con las futuras generaciones. Cuando ustedes sean padres, deben precisamente formar esa nueva generación a través de la enseñanza si quieren ver un país, una nación estable. Por eso aquí Moisés les está diciendo, ¿sí? Que guarden esos estatutos, guarden esos mandamientos, ¿sí? Para que sus días sean buenos en esa nación que estaban ellos a punto de conquistar, ese territorio. Un pueblo basado en los principios de la palabra de Dios se sostiene, un pueblo basado, mire, en estos días hay unos grupos que se llaman anárquicos. ¿Ustedes saben cuál es el lema de los anárquicos? ¿Ah? ¿Algunos saben cuál es el lema de ellos? De los que se hacen llamar anarquía, anárquicos. ¿Saben cuál es el lema de ellos? ¿Ah? ¿Sí lo saben o no lo saben? ¿Han escuchado alguna vez el lema de ellos? ¿Ah? Los jóvenes no lo saben. Los jóvenes saben. Dicen, ni Dios ni ley. Ese es el lema de ellos. Ni Dios ni ley. Y esto empieza a dar un tinte peligroso para nosotros porque están tumbando a cualquier lugar y no quieren someterse a la ley. Y una vez logren ese objetivo, vienen por las iglesias también. Yo soy amigo de los MISAC y ellos están en una cruzada
de tumbar cuanta imagen de españoles vean, porque los acusan de que fueron violadores, asesinos, y que les hemos hecho altares para exaltarlos. Es un pensamiento, y puede ser un pensamiento que tiene razón, ¿sí? Pero después de eso, van a acusar a la Iglesia Católica, los van a acusar de que por culpa de ellos fueron emancipados y van a tratar de sacar a toda costa las iglesias de sus territorios. Para allá vamos. Y esa ideología se va impregnando en la juventud. Entonces, ni Dios ni ley. Y después van a empezar a atacar de frente a la iglesia en cualquier escenario, llámese católico, llámese cristiano, como sea, porque van a tratar de responsabilizarlos, ¿sí? Porque son anarquía. No quieren, no les gusta someterse a la ley, no les gusta someterse a la autoridad, y para ellos Dios no existe, ¿sí? Entonces, por eso nosotros no debemos descuidarnos y debemos usar la repetición para la enseñanza de nuestros hijos, y a cada hora, hermanos. Aprovechemos los acontecimientos de la vida diaria para enseñarles, en medio de esta tribulación, de esta trifulca, de todo lo que está pasando, enseñémosles que Dios guarda a nuestra familia del COVID, que es un Dios de amor, de misericordia, es un Dios que no nos abandona, que no nos va a dejar, ¿sí? Yo estos días puse en mi muro de, casi no publico en WhatsApp, pero puse allí precisamente para recordarles a muchos que ven la desgracia de sus vidas en el COVID. Hermanos, el COVID no es el que determina la existencia y la vida del ser humano. Es Dios el que determina el día, la hora y la fecha en que nos llama a su presencia. Muchas familias de las que están aquí ya tienen COVID, han pasado por ahí. Otros están pasando. Y Dios los ha sacado libres y no han muerto. Y algunos, como nosotros, hemos sufrido recontagio del COVID. Pero el Señor nos ha librado de la muerte y nos ha pasado por ahí. Pero si ya era el día suyo, fuera de COVID, de gripe, de un paro cardíaco, de lo que sea, Dios lo va a llevar a su presencia, porque no hay cómo oponernos a la voluntad bendita del Señor. ¿Ve? Entonces a usted no lo llama a la eternidad el COVID, a usted lo lleva a la eternidad el Señor, es el que lo llama. Entonces no vivamos tampoco una vida desgraciada, llena de temor, porque nos dio o porque nos va a dar. Hermanos, confiemos en que Dios es el que nos va a guiar en medio de esta situación. Y es a través de la enseñanza. Por eso dice, la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, mire. Por eso, padres de familia, utilicen estas circunstancias para darle gloria a Dios, para darle honra a Dios a través de su palabra y enseñar a sus hijos a afirmarlos. Mi responsabilidad como padre es esa. Si ellos quieren hacer de su vida lo que les da la gana, que lo hagan. Si ellos quieren pararse en la cabeza, háganlo, pero yo cumplí con el deber que tengo delante de Dios como padre de advertirles y haberles dicho las cosas. Mire la historia del hijo pródigo. Su padre, que lo amaba, yo sé que el padre le advirtió, le dijo las cosas, pero él dijo, no, yo quiero hacer con mi vida lo que le da la gana, y se fue a llevar una vida miserable, licenciosa, entre el vicio, entre las prostitutas. ¿Y qué pasó? ¿Triunfó? ¿Fue exitoso? ¿Qué pasó con ese hijo? No, llegó con el rabo entre las piernas, humillado, porque allá, aún de la comida que comían los marranos, no le daban. En la casa de su padre había abundancia. Entonces, si un hijo quiere fruncirle los hombros al Señor y darle la espalda, que se la dé, que haga con su vida lo que le da la gana, pero usted tenga la conciencia tranquila de haberle dicho y haberle orientado con relación al tema. Y después, cuando llegue herido, cuando llegue llevado, usted como un padre amoroso, recíbalo, si es que así lo puede hacer, y oriéntelo nuevamente con la palabra de Dios. No hay otra cosa que traiga descanso, que traiga éxito, que traiga satisfacción que la palabra de Dios. Use todos los recursos que tienen allí. Hermanos, usen todos los recursos. Usen Biblias, regálenle Biblias a sus hijos, regálenle folletos a sus hijos,
Regálenle películas a sus hijos, que tengan ese contenido de la palabra de Dios. Háganlo, aprovechen, ¿sí? Yo recibí mi primera Biblia ya cuando era un burro viejo. Mi primera Biblia la recibí. Y la recibí de manos de la que hoy es mi esposa. Porque en ese tiempo éramos amigos en la universidad. Y yo me acuerdo que ella me regaló una Biblia y todavía la tengo, la conservo ahí. Está todavía en mis manos. La primera Biblia que me regalaron en mi vida. Nadie jamás en mi vida me había regalado una Biblia. Y yo me acuerdo cuando llegué a la casa y yo llevaba la Biblia en mi mano y mi mamá me dijo, ¿y esa Biblia? ¿Qué hace usted con esa Biblia en la mano? Le dije, alguien que me aprecia me regaló una Biblia. A mí nadie me había regalado una Biblia. Le dije, ni ustedes, mamá, me habían dado una Biblia a mí. Jamás en mi vida nadie me había regalado una Biblia. Y tenía por primera vez una Biblia en mis manos. Y eso para mí fue un tesoro, algo maravilloso, algo que todavía conservo con mucho cariño. Y yo aprendí que a mis hijos, a Juan le regalé su Biblia de pequeñito y ahora de adulto volví, le compré una Biblia y se la regalé. Y lo mismo a José Alejandro, tienen sus Biblias. Entonces, usen todo lo que tengan en sus manos, inviertan para formarlos espiritualmente a través de la enseñanza. Algunos llegan con un balón Golti de última generación a sus hijos, algunos le llegan con un Xbox de alta generación, de alta gama. ¿Cuál es el último Xbox? El One. Bueno, José dice el One, no sé qué cosa me está diciendo es el último. ¿Sí? Le invierten plata a eso, pero que da miedo. Pero ni siquiera son capaces de regalarles una Biblia, un texto, un libro que los edifique, hermanos. Entonces somos responsables de formar espiritualmente a través de la enseñanza de la palabra de Dios. No es a través de las 5 tesis filosóficas de Mao Zedong, no es a través del tratado de clases de Marx que ellos van a encontrar paz en su vida y el éxito, sino es a través de la palabra de Dios, de esa palabra de Dios que quieren sacarla de los colegios, que quieren sacarla de las universidades, que quieren sacarla de todas partes, pero de la sociedad no la van a poder sacar mientras nosotros nos mantengamos firmes en los principios de la palabra de Dios. Hay que hacer una cruzada fuerte ahora más que nunca de mantenernos en contra de esa ola que viene, que arrecia, para tratar de sacar a Dios del medio de la sociedad colombiana y nosotros no lo podemos permitir. Debemos morir de pie en el intento, siendo fieles al Señor y no dejar que la palabra de Dios sea sacada de la sociedad y especialmente del corazón de nuestros hijos. Yo he hablado esto con Juan. Juan ya entró a la universidad, en la UIS, y lo está haciendo virtual. Yo estoy hablando con él permanentemente de este tema. Cómo hay personas que quieren sacarles a Dios de su corazón. Y nosotros como padres no podemos permitir eso. El consejo. Criarlos no solo bajo la disciplina, sino la amonestación de la palabra del Señor. Y en esta última parte, hermanos, los padres formamos espiritualmente a nuestros hijos, precisamente a través del apoyo en la enseñanza que brinda la iglesia. La iglesia nos apoya a nosotros como padres. La iglesia no es la responsable, no es el pastor, no son los maestros los responsables. Algunos están pensando que esto es responsabilidad. Allá la iglesia que no enseña, allá la iglesia que es culpa de ellos. Mire, mi hijo se perdió porque no le enseñaron un versículo, porque no, hermanos, no le saquemos el cuerpo a lo que es nuestra responsabilidad, ¿sí? Hay que apoyar en la enseñanza que brinda la iglesia a nuestros hijos. Mis hijos fueron enseñados en casa, Juan, el José, y cuando llegaban a la escuela dominical y les iban a enseñar una historia, ellos ya la historia se la sabían y daban detalles, daban ideas, todo ese tipo de cosas. A veces el profesor les tenía que decir, pere tantico, pare, porque, ¿sí? Deje meditar la clase a mí. Pero es que esto, hermanos, la iglesia nos da el apoyo, refuerza los principios que nosotros enseñamos en casa, ¿sí? Allá en Mateo capítulo 19 habla cuando le presentan unos niños
al Señor. Dice, le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Mire, en lugar de los discípulos del Señor estar contentos porque ellos se estaban acercando, no se le acerquen al maestro, déjenlo quieto, no lo toquen. Entonces, ¿qué pasó? Jesús les dice a ellos, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, los bendijo, él se fue de allí. Y ese principio es un principio rector que opera para nosotros como padres de familia hoy en la necesidad urgente, no solo de dar los principios en casa, sino apoyar lo que la iglesia está haciendo en favor de nuestros hijos. Debemos permitirles asistir a la iglesia y a sus clases. Algunos, escuchen bien, algunos cambian las clases por un partido de fútbol, por una tarde de piscina. Reconozco el esfuerzo tan grande que están haciendo las maestras, ¿sí? Y los maestros. Que ellos preparan su clase, lo traen allí, han preparado para apoyarnos a nosotros en la formación espiritual de nuestros hijos. Y muchos padres de familia de manera irresponsable no lo estamos valorando. José Alejandro tiene responsabilidades en algunos temas y yo le digo, no, señor. Que tareas. Que estoy cansado. No, señor, no me invente excusitas. Lo primero es el Señor y debe participar de las clases que la iglesia le brinda. Pero eso yo ya me lo sé, pero es un refuerzo. Hágale. Y nosotros debemos permitir eso, ¿sí? Igualmente ayudando a nuestros hijos para la compra de sus Biblias, de sus materiales, ¿sí? A veces en la escuela dominical requieren fotocopias, requieren lápices, marcadores, colores, colbón. Pues dótelo para que él tenga allí y pueda participar de las clases de su escuela dominical. Pero no hay plata. No hay plata para comprar la cartulina, no hay plata para el colbón, no hay plata para la fotocopia. Pero para una buena película, claro, para eso sí hay. Para eso sí tenemos. Entonces, hermanos, nosotros debemos apoyarnos en las enseñanzas de la iglesia y animar a nuestros hijos para que se sigan formando espiritualmente, ¿sí? Yo hablaba estos días con Juan y le decía, hijo, que la universidad no le robe a usted, no le vaya a quitar el tiempo de Dios. Ojalá que usted pueda seguir sirviendo con ese talento que Dios le dio a su Señor. Y yo le dije, no me programen reuniones de universidad ni trabajos en grupo en las horas que corresponden para servir en la iglesia. Si hay servicio de jóvenes, háganlo. ¿Qué días aplazó una reunión? Porque como él ha hablado en el salón y todo eso, entonces ya lo nombraron que representante de su salón. Y yo le dije, no se le olvide que usted tiene un compromiso el domingo en la mañana. ¿Y qué le dijo, compañeros? La reunión tenemos que aplazarla para horas de la tarde. Y le dijeron, no, pero ¿qué tal? Que estamos muy ocupados. Yo también estoy ocupado y tengo compromisos en la iglesia. Tengo compromisos en la iglesia. Así es de que si les sirve y si ustedes quieren que yo sea su representante, con mucho gusto, yo puedo hablar, llevar la vocería por ustedes, pero hablamos en la tarde, en la mañana no. Y ojalá continúe con ese sentir. Ojalá. Porque es muy peligroso cuando uno presenta a sus hijos como modelos, porque son seres humanos y tienen flaquezas. Pero lo que yo quiero hacerles entender a ustedes es que uno como padre pone los principios, los cimientos desde su casa, ¿sí? Y la iglesia refuerza esa enseñanza. Igualmente, nosotros debemos participar del trabajo con los niños. Yo le pregunto cuando termina José, ¿cómo le fue, hijo? ¿Qué hicieron hoy? ¿Qué cosas tienen pendientes? Y a veces es despalomado, pero uno está allí participando. ¿Y qué? ¿Cómo va la cosa? ¿De qué manera? ¿Qué le enseñó la profesora? ¿Qué vieron hoy? ¿Sí ven?
Entonces ellos ahí sienten que uno tiene interés también por su parte espiritual, por su vida espiritual. Y eso ayuda mucho. Mis queridos hermanos, en conclusión ya, decirles a ustedes, entonces decirles en conclusión, hermanos, decirles en conclusión que Dios nos ha dado la oportunidad de tener hijos. Ese Salmo 127, versículo 3 dice que herencia de Jehová son los hijos. Es un regalo que el Señor nos ha dado a nosotros, los hijos. Nos ha dado la oportunidad de tener hijos. Su formación espiritual es responsabilidad de nosotros como padres y Dios nos va a pedir cuenta de ello. Por eso debemos comprometernos delante de Dios en su formación. Debemos comprometernos delante de Dios en la formación espiritual de nuestros hijos. Mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude porque esta no es una tarea fácil y es una tarea que dura para toda la vida. Si ustedes le preguntan al pastor Víctor y a Ligia, si ustedes le preguntan a ellos todavía aconsejan a Manuel, aconsejan a Gina y todavía le jalan las orejas porque ellos son la autoridad espiritual de ellos y ellos les quieren ayudar para que su vida, ¿sí? Les quieren ayudar para que su vida sea una vida de éxito. Entonces yo quiero rogar en el amor del Señor a todas las mamitas que están aquí que les toca ser de mamá y papá. Sí, les toca ser de mamá y papá. Decirles a los padres en el amor del Señor que no flaqueemos en ese compromiso que tener de formar, de dar forma en la vida a nuestros hijos en la parte espiritual. Hermanos, no es fácil, pero para eso nos tenemos unos a otros. Apoyémonos, ayudémonos, que en medio de toda esta convulsión, en medio de todas estas noticias falsas, en medio de todo este odio que se está sembrando al interior de la sociedad colombiana, nosotros saquemos tiempo para hablar con ellos, orientarlos mentalmente, ayudarles. ¿Sí? Ellos tienen sus criterios propios, tienen su propio pensamiento, pero nosotros somos sus padres y debemos aprovechar, ¿sí? Para de manera objetiva enseñarles, orientarles a respetar a Dios, a respetar la autoridad, a respetar al ciudadano, a ser buenos elementos en la sociedad en que estamos. La iglesia está hoy más que nunca llamada a cumplir esta responsabilidad y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos esta responsabilidad. No se sienta mal, no se sienta triste, no se sienta fracasado. Si no lo venía haciendo, hágalo. No se canse de hacerlo. Seamos los profetas de este siglo. ¿Qué quiere decir? Que seamos los que ponemos la palabra de Dios en nuestra boca para llevarla a la sociedad, para llevarla al pueblo. Que se van a seguir presentando problemas, sí. Que va a seguir existiendo inconformismo, sí, porque del mismo corazón de nosotros está la rebeldía contra Dios, contra la autoridad. Pero a través de la enseñanza, de la formación de estas nuevas generaciones, podemos seguir diciendo que habrá futuro, que habrá una generación que crece bajo los principios de la palabra de Dios, así como Moisés advertía a esa generación de israelitas allá que iban a entrar a esa tierra. Hoy la tierra que produce leche y miel para nosotros es Colombia. No maldigan el país, no maldigan las instituciones, no maldigan nuestros gobernantes, no los maldigamos. La palabra maldecir es hablar mal. Cuando usted dice que este país se está yendo a la miseria, a la pobreza, cuando usted dice que este país es un país que no vale la pena, usted está maldiciendo el país donde Dios lo puso. Esta es la tierra prometida de nosotros. Colombia es la tierra prometida en la cual Dios nos puso. ¿Por qué vamos a maldecir ese regalo importante que Dios nos dio, esta tierra que fluye leche y miel? Bendigámosla. Hablemos bien de nuestra patria, de nuestro país. Es un país maravilloso. Tenemos una ciudad hermosísima. Es la capital de nuestro país. Aquí crecen nuestros hijos. Aquí estamos nosotros. Vamos a orar y que el Señor nos ayude a sacar fuerzas y a cumplir ese compromiso de formar espiritualmente a las generaciones futuras, empezando
por nuestra casa. Padre, te damos muchas gracias, porque realmente tú tienes misericordia de nosotros, porque no nos merecemos ser llamados hijos tuyos. En medio de este país maravilloso que nos has regalado, en medio de cordilleras, de selva, de ríos imponentes, de toda la biodiversidad, nosotros vivimos desagradecidos, maldiciendo lo que tú nos has dado. Gracias por darnos una ciudad donde vivimos, donde tenemos nuestro sustento. Gracias por las autoridades que nos cuidan, por el policía. Gracias por el ejército que controla, que no nos vayan a invadir, que no nos vayan a quitar, Señor, lo que tú nos has dado, la provisión. Quiero agradecerte por la vida de cada uno de ellos. Señor, no es justo que nosotros los maldigamos, los maltratemos, cuando muchos de ellos tienen bajo su responsabilidad guardar la integridad, la honra y también los bienes que tenemos. Como iglesia, no somos de alguna manera borregos que nos dejamos imponer un pensamiento, y por eso tenemos también derecho a disentir de muchas cosas, pero sin que eso nos lleve a usar la violencia como el mecanismo para obtener lo que queremos. Cuando el ejemplo que tú nos dijiste, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y que todo se puede cambiar, se puede transformar sin la violencia. Y fuiste un ejemplo para nosotros y queremos seguir tus pisadas, Señor. Gracias por permitirnos hoy sacar un tiempo para reflexionar, para pensar acerca de la formación espiritual de nuestros hijos, que no desfallezcamos, que no tiremos la toalla, como se dice por ahí, sino que nos mantengamos firmes en este propósito de ayudar a que nuestros hijos sean formados bajo tus principios y los valores de tu palabra. Muchas gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. El Señor nos continúe bendiciendo y nos ayude en este trabajo, hermanos.